La fiesta de la cátedra de Pedro se remonta al siglo IV como un homenaje al primado de Pedro, apóstol elegido por Cristo para ser el Papa, la roca sobre la cual había de edificar su iglesia. Celebramos en ella la potestad que Cristo ha conferido a Pedro, a quien le da las llaves del cielo y a quien elige como guardián de los misterios de fe contenidos en la Iglesia, sacramento de Cristo. Recordamos lo que el Papa San Juan Pablo II dice acerca de esta fiesta. La festividad litúrgica de la Cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles, de confirmar y guiar a la Iglesia en la unidad de la fe. En esto consiste el Ministerium Petrinum, ese servicio peculiar que el obispo de Roma está llamado a rendir a todo el pueblo cristiano, misión indispensable que no se basa en prerrogativas humanas, sino en Cristo mismo, como piedra angular de la comunidad eclesial. La liturgia celebra hoy la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Se trata de una tradición muy antigua, atestiguada en Roma desde el siglo III, con la que se da gracias a Dios por la misión encomendada al apóstol San Pedro y a sus sucesores. Cátedra viene del latín cátedra y del griego catedra, que significa asiento o sede. Podemos ver que la Real Academia Española nos da varias definiciones para esta palabra. Nosotros vamos a tomar algunas. La primera, asiento elevado, desde donde el maestro da lección a sus discípulos. Una segunda definición, especie de púlpito con asiento, donde los catedráticos y maestros leen y explican las ciencias a sus discípulos. Otra definición, dignidad pontificia o episcopal. Por último, tomamos la definición lugar que ocupa el obispo en su catedral, desde el que preside las celebraciones litúrgicas. A su vez también, la Real Academia Española nos da dos definiciones particulares para esta palabra. Cátedra de San Pedro, que la define como papado, dignidad de papa, y Cátedra del Espíritu Santo, como púlpito, plataforma elevada para predicar. Terminando con la definición, podemos decir que es la sede fija del obispo, puesta en la iglesia madre de una diócesis, que por eso se llama catedral y es el símbolo de la autoridad del obispo y la enseñanza evangélica que, como sucesor de los apóstoles, está llamado a conservar y transmitir a la comunidad cristiana. Podemos decir entonces que la primera sede o cátedra de la iglesia fue el cenáculo, donde Jesús reunió a sus discípulos para la última cena y donde recibieron con la Virgen María el don del Espíritu Santo. Más tarde, Pedro se trasladó a Antioquía, ciudad evangelizada por Bernabé y Pablo, donde los discípulos de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 6. Allí Pedro fue el primer obispo, y esto explica por qué Antioquía tiene una fiesta propia de la Cátedra de Pedro, que se celebra el 22 de febrero. Luego Pedro se dirigió a Roma, centro del imperio, símbolo del Orbis, la tierra donde construyó con el martirio su vida al servicio del Evangelio. Por eso, la sede de Roma, que había recibido el mayor honor, fue reconocida como la del sucesor de Pedro, y la cátedra de su obispo representó la del apóstol encargado por Cristo de apacentar a todo su rebaño. Hasta 1960 hubo dos fiestas de la cátedra de San Pedro, una el 18 de enero, referida a la sede de Roma, y otra el 22 de febrero, referida a la sede de Antioquía. En 1960, Juan XXIII unificó ambas fiestas, quedando únicamente la del 22 de febrero. Cristo mismo confirió al apóstol San Pedro la autoridad pastoral y magistral, como recuerda el Evangelio elegido por la liturgia para esta fiesta. Dos testimonios nos ayudan a entender su significado y valor. San Jerónimo escribe al obispo de Roma: «He decidido consultar la cátedra de Pedro, donde se encuentra la fe que la boca de un apóstol exaltó. Vengo ahora a pedir un alimento para mi alma, allí donde un tiempo fui revestido de Cristo. Yo no sigo un primado diferente del de Cristo, por eso me pongo en comunión de vuestra beatitud, es decir,
con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. Primera carta, capítulo 15, versículo 1 y 2. Y San Agustín, que dice: la institución de la solemnidad de hoy tomó de nuestros predecesores el nombre de cátedra, por el hecho de que se dice que el primer apóstol, Pedro, ocupó su cátedra episcopal. Por lo tanto, las iglesias honran con razón el origen de esa sede, que por el bien de las iglesias el apóstol aceptó. Sermón 190. También vemos el hecho histórico del Evangelio según San Mateo, que dice así: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 19. Jesús interroga a los suyos y después de haberles preguntado sobre lo que la gente piensa de él, estrecha el campo y les pregunta: ¿quién decís que soy yo? Una pregunta que viaja a través de los siglos para subrayar que la fe en Jesús es la fe en Dios, en el Señor Jesucristo, y que está ligada al papel de Pedro y de sus sucesores. La barca de la iglesia tiene al timón a Jesús, el Hijo de Dios, por lo que no hay tormentas que puedan hacer que se hunda. Pedro y sus sucesores, elegidos como principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión, son el punto de referencia al que mirar para seguir el camino de la vida con confianza y seguridad. Celebrar la cátedra de San Pedro significa, por tanto, atribuirle un fuerte significado espiritual y reconocer que es un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno y eterno que quiere congregar a toda su iglesia y guiarla por el camino de la salvación.